Alguien muy importante, con un protagonista importante de la realidad, ex juez federal en la ciudad de La Plata, y me refiero al doctor Carlos Rosansky, que ya está en línea. Carlos, ¿cómo te va? Buenas noches, ¿cómo andás? ¿Cómo estás, Claudio, querido? Un gusto para mí. Para mí también, querido. Bueno, ¿cómo evaluás el escenario este que estábamos comentando, el de Milagro, ¿no? Ya no sorprende nada de parte de Morales, ¿no? Esta actitud represiva por parte de su policía, la desaparición de 3 jóvenes porque una madre se quejó de Morales, aparecieron en las últimas horas en su casa y le llevaron al hijo y a la novia, tenía un hijo discapacitado preso, no se sabía nada de ellos, bueno, la madre lo denunció frente a las cámaras y Morales se tomó venganza. Y Milagro, que vuelve a sufrir un nuevo allanamiento de manera ilegal. Ayer intentaron trasladarla también de manera ilegal a una junta médica. Bueno, ¿cómo ves todo esto? Que pase esto en un gobierno nacional y popular, pero en la provincia de Jujuy. Bueno, no entiendo por qué hablabas de gris oscuro. Es un poco benévolo de tu parte. Yo diría oscuro, totalmente. Sí. Yo creo que estamos en un punto de inflexión, Claudio. Sí, totalmente. De cuestiones muy de fondo, muy de fondo. Totalmente de acuerdo. Mira, lo de Milagro Sala es algo que ya no merece mayores comentarios porque conocemos todo lo que pasó, la historia, es la historia de un avasallamiento, como vos decías, pero que no reconoció límite en ningún momento. Claro. Hola, Carlos. A ver, ¿Sí? ¿Me escuchás? ahora sí, a ver, sí, porque se había cortado. A ver, repetime. Decía que el avasallamiento de todos los derechos, en este caso de Milagro Sala, históricos, requerían que se le ponga un límite desde el lugar adecuado, que es el gobierno nacional, Claudio. No hay otro lugar. Exactamente. Bueno, el gobierno nacional está muy, pero muy lejos de tomar alguna medida, como lo demostró todos estos años, pero además con la tristísima imagen del presidente de la Nación yendo a visitarla cuando estaba en la cama de enferma, sí, y abrazándola y después dejándola presa. Claro. Es algo que es bastante bizarro y que, bueno, en algún momento habrá que conversarlo con tiempo y con mayor profundidad, pero sí tiene que tomarse como un indicio muy fuerte de lo que está sucediendo, insisto, no solo con Milagro Sala, sino con todo Jujuy. Exactamente. Jujuy hoy es un laboratorio, Claudio. Totalmente, un laboratorio de ensayo, exactamente, ¿no? Para lo que puede venir si llegara a ganar esta gente, ¿no? Sí, incluso yo te diría que aun cuando no ganaran, porque ellos lo que están ensayando es una nueva versión del fascismo, con claro, mucho de similar a lo histórico en el mundo, claro, pero con el lavado de cara que corresponde al paso del tiempo. Es decir, vos no podés vestirte con camisa negra hoy para hacer todo esto. Tenés que hacerlo con un vaquero celeste o una camisa blanca. Claro. ¿Me entiendes? Claro. Es más, ahí estoy enterándome que se había descompensado Raúl Noro, ¿no? El esposo de Milagro, en medio del allanamiento. Y además la policía de Jujuy, esta policía represiva, demoró el traslado al hospital de Raúl Noro. Es vergonzoso realmente lo que está pasando en Jujuy. Y lo que a mí me llama la atención, Carlos, es que no haya ningún dirigente del oficialismo, hablo del oficialismo nacional, que haya salido a repudiar. Por lo menos no escuché yo hasta ahora. Puede ser alguno ahí aisladamente, pero yo lo que observo, que hay mucha parálisis ante lo que está pasando en Jujuy, ¿no? Mirá, yo hace un rato estaba mirando en las redes, no es agradable lo que te voy a contar, pero estaba mirando en las redes un video de un almuerzo de Mirta Legrand, sí, donde estaba Sergio Massa comiendo, y donde estaba refiriéndose a Milagro Sala como delincuente de la peor calaña. Uh-huh. En el momento en que estaba presa. Claro. Esto te lo digo como respuesta a que vos decías del gobierno. El secretario de Derechos Humanos, que es una persona excelente, pero excelente me consta. Sí, y totalmente de acuerdo. Y ha viajado y se ha preocupado, pero eso no ha cambiado nada de la situación legal de lo que está pasando, claro, insisto, no solo con Milagro Sala, sino con la provincia de Jujuy.
estamos hablando de una metodología que te decía, no tendrá de ropa la camisa negra, pero tiene todo el tufillo, incluso te diría de la época del prenazismo en Alemania. Exactamente. Viste, duele tener que mencionar esto en un país que ha hecho tantos adelantos, Claro. Pero si nos creíamos que esos adelantos eran definitivos, seguramente estamos muy equivocados, ¿eh? Claro, claro. Yo hoy lo que discutía con algunos compañeros, porque me decía, se está acabando esta posición del centro, me decía algún compañero, y yo le digo, no, el centro no existe, ¿no? Existe la derecha y la izquierda, ¿no? En términos así, la avenida del centro ya hace rato que se acabó, y cuando alguien te decía que era centrista en otras épocas, vos sabías perfectamente que era de derecha. Es como el mismo tipo que te dice, yo estoy en contra de la política o soy apolítico. Cuando sos apolítico, fijás una posición política y sabés que va a votar la derecha. Entonces, yo lo que observo con cierta preocupación y horror, que no solo la Argentina, en general, varios países del mundo han virado para la derecha, las sociedades se han volcado para la derecha, y si no, fíjate el caso de Suecia y Finlandia, ¿no?, que han sido gobernadas por los socialismos, donde rigen leyes emanadas del socialismo o de la socialdemocracia, como vos quieras llamarle, y hoy están gobernando coaliciones de derecha en alianza con la ultraderecha, ¿no? Claro, pero eso que es un fenómeno, como vos decís, mundial, para poder comprenderlo, una de las cosas que hay que sentarse a analizar es cuál fue la estrategia de la derecha para llegar a lo que vos estás describiendo. Claro. Y si lo tomamos, por ejemplo, en Argentina, que es algo, por lo menos yo conozco mejor lo que nos pasa acá que lo que pasa en los países nórdicos o en Europa en general, pero de lo que pasó en Argentina, una de las cosas más interesantes es cómo la derecha logró desarticular los mecanismos de control. Claro, claro. Entonces, esa desarticulación que han hecho, y te doy un ejemplo concreto también desagradable, pero bueno, ¿qué querés? Que no digamos cosas desagradables. No, hay que empezar a decir las cosas desagradables. Me parece que eso abre las cabezas también, ¿eh? Bueno, entonces, para dar un ejemplo desagradable, si un individuo que está diciendo que está bien vender chicos o vender órganos y sigue siendo diputado, cuando el reglamento de la Cámara de Diputados desde siempre está teniendo un artículo que permite que lo expulsen por inhabilidad moral, y vos no podés seriamente, Claudio, decirme que no hay inhabilidad moral en un tipo que dice que no está mal vender niños o órganos, ¿correcto? Claro, bueno, sí. Entonces, habría que presentar una cuestión de privilegio y resolver y debatir la expulsión del tipo del cuerpo, ¿no? Bueno, entonces, si ese tipo sigue siendo diputado y el que le besó el pecho a la novia no, claro. Entonces hay algo que está fallando del orden institucional. Y si hay algo absolutamente difícil de modificar, son este tipo de trastornos institucionales. Claro. Porque ya no son de una persona o un individuo político, es una institución que está funcionando mal. Claro. No hablemos de una institución como el Poder Judicial, que ya no nos alcanzaría la noche. No, porque antes teníamos un partido militar que terminó socavado tras la derrota de Malvinas, ¿no es cierto? Terminó socavado, trató de resistir en los primeros años de Alfonsín, pero terminó siendo eliminado, y siempre digo, la corporación o el poder concentrado busca otros caminos, y encontró el poder judicial como mejor aliado, ¿no? Y ahí empezó a pudrirse el Poder Judicial también, ¿no? Primero en el menemismo y después tras el triunfo del macrismo, ¿verdad? Sin duda. ¿Y qué hace el pseudo progresismo cuando opina sobre el Poder Judicial? Dice que hay que reformarlo. Claro. Claudio, una institución que tiene adentro un núcleo mafioso, delincuencial, comenzando por la Corte Suprema y otros núcleos muy importantes de la justicia federal. Claro. Y vos creés que es posible una reforma de esa institución, o no tenés criterio de realidad o no tenés ganas de hacer un cambio en serio. Totalmente de acuerdo. Yo no sé si vos te acordás cuando ocurrió 2001, es bueno retraerse un poco y recordar 2001, pero no me baso en la película que tiene sus fallas, ¿no? Me refiero al 2001 que vivimos todos, el de los 39 muertos, centenares de heridos, donde hay tres
personajes de la oposición que han sido partícipes importantes de ese gobierno que fracasó de la Alianza y que tienen sangre en sus manos, como Ricardo López Murphy, Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta. Cuando sucede el 2001 y empiezan las candidaturas hacia el 2003, cuando Eduardo Duhalde finalmente adelanta las elecciones tras los asesinatos de Darío Santillán y Maximiliano Costecchi, apareció la figura de Adolfo Rodríguez Sá, ¿no? Y Adolfo Rodríguez Sá lo que proponía era que había que eliminar el Código Civil, el Código Penal, la Constitución Nacional y hacer todo de nuevo, ¿no es cierto? Es decir, él lo que proponía una nueva Constitución, un nuevo Código Civil, un nuevo Código Penal. ¿Vos estabas de acuerdo con esa postura de Rodríguez Sá en ese momento? Porque Rodríguez Sá quería derogar todo, quería terminar con todo. No, claro, yo recuerdo la época. Una cosa es que haya instituciones que no podés reformar, sino que la tenés que cambiar de raíz. Sí. Y otra es que sea viable abolir códigos enteros que son los que están rigiendo la vida de los ciudadanos. Porque además te voy a hacer una aclaración, Claudio. Nosotros no tenemos ningún problema de leyes en la República Argentina. No, claro. Somos uno de los países que tiene mejor legislación protectora de los derechos en el mundo. Sí. Entonces, el problema no es de normas, el problema es de los delincuentes que la tienen que aplicar. Claro. Pero el otro día todavía seguía vigente. Yo el otro día estuve hablando con Gustavo Campana y me decía que seguían vigente más de 700 decretos de la dictadura, Carlos. Aún vigentes. No, pero eso... Sí, pero te aclaro una cosa, Claudio. A ver, contame. En el diseño actual de la legislación argentina, sí, ninguno de esos decretos a los cuales se refería Gustavo y muchísimas otras leyes, no decretos, sí, leyes que vos te encuentres sí, que no están bien, en la Argentina no tienen vigencia porque lo que tiene vigencia es la Constitución Nacional, claro, que tiene un rango, por supuesto, máximo, y desde el año 94, con las convenciones internacionales sobre derechos humanos, está resuelto todo el problema legal en Argentina. claro. Por supuesto que vos podés mejorar alguna redacción de alguna ley y cambiarla. Claro. Lo que te estoy diciendo es que desde el año 94 sí, se terminó la excusa de los jueces de que tienen que aplicar un decreto o una ley, sea de la dictadura o de la democracia. claro. Es decir, cualquier decreto o ley que se contraponga con las convenciones internacionales sobre derechos humanos, estamos hablando de artículo 75, inciso 22 de la Constitución. De la Constitución, sí, señor. Convención sobre Derechos del Niño, la Sí, CEDAW sobre sí, sí. discriminación de la mujer, etcétera, etcétera, el Pacto de San José de Costa Rica, bueno, cualquier norma que se oponga a eso es ilegal y vos aplicás directamente la convención. Lo he hecho yo trabajando como juez. Así que no hay excusa para no aplicar las cosas. Claro. ¿Y por qué sucedió Comodoro Pro? Contame un poco eso. ¿Cómo hay que hacer para dar vuelta a las cosas en Comodoro Pi o Comodoro Pro? Mira, para que eso se haya consolidado como está hoy, sí, tiene un núcleo anterior, porque no vamos a echarle la culpa a Macri de que hoy tenemos lo que tenemos. No, claro. En todo caso, Macri, que es un delincuente de los más peligrosos sí, que tiene la Argentina, sí, lo que hizo es consolidar aquello que ya estaba, que es el núcleo más reaccionario del Poder Judicial. claro, claro. Y que tiene décadas y que fue renovándose biológicamente. Entonces, aquellos que estaban en el 1930, el procurador de la Nación, Horacio Rodríguez Larreta, que convalida y le dice a la Corte que convalide el primer golpe de Estado del 6 de septiembre de 1930, sí, está inaugurando una convalidación de golpe de Estado que después los descendientes de toda esa gente siguieron haciéndolo. Lo que hizo Macri fue sistematizar las tropelías, es decir, consolidar mediante extorsión y distintos delitos la fidelidad del núcleo más corrupto del Poder Judicial. Esta es la realidad. Claro, claro. Yo pensaba, una ley que está vigente todavía, ¿no?, de la época de la dictadura, es la ley de entidades financieras, ¿no?, donde le ha dado poder a los banqueros, ¿no?, y seguimos con esa historia. Inclusive cuando se pidió ese famoso préstamo donde el Fondo Monetario Internacional no respetó los estatutos para dárselo a Macri, el mayor préstamo que se
que se dio en la historia del Fondo Monetario, el mayor préstamo de 57.000 millones de dólares, digo, cuando se le otorgó eso a Mauricio Macri, Macri directamente esa plata la derivó a sus amigos banqueros para fugarla, ¿no? Bueno, ese es un gran ejemplo porque cuando asume el gobierno de Alberto Fernández era el momento exacto y la expectativa de millones de personas de enfrentar eso hablando con la verdad y haciendo lo que había que hacer. Claro. Lo que había que hacer es atacar ese préstamo, diciendo lo que había que decir, aplicando una convención que hasta el día de hoy ni siquiera la mencionan, que es la Convención Internacional contra la Delincuencia Organizada Transnacional, DOT, más conocida como Convención de Palermo, claro, que Argentina ratifica y firma en el año 2000 en Palermo, Italia, sí, con la cual vos podés perseguir con todas las facilidades del derecho internacional a las organizaciones como la de Mauricio Macri y sus socios, sí, que se fugaron 50.000 millones de dólares, ¿entiende? Exacto, exactamente. Bueno, además, mucho más fugaron, ¿no? Y además con una deuda externa de 360.000 millones de dólares, porque hay que hablar concretamente, ese es el total de la deuda externa, ¿no? 360.000 millones de dólares, ¿no? Y algunos arreglos que van a arruinar la vida de los argentinos durante toda una centuria, ¿verdad? Claro, bueno, ahí hay que volver a lo que vos decías hace un ratito, Claudio, que es el famoso camino del medio. Camino del medio de verso. Claro, ¿sabés qué es? Es la excusa para no tocar a tus conocidos, amigos, parientes, claro, o ex amigos. Esta es la realidad. No lo querés tocar y entonces querés caminar por ese supuesto camino del medio que ¿sabés por qué no existe? ajá, Mira, en la historia del mundo, esto sí, se llama bonapartismo, no claro, por Napoleón, sino por el otro Napoleón, por el otro Bonaparte, claro, que es el famoso árbitro entre los explotados y los explotadores. exacto. No existe. No, claro, totalmente. O sos explotador o sos explotado. Todo lo otro Sí. es una posición de verso, en mi opinión y mi experiencia personal. Sí, bueno, hay un ejemplo, ¿no? Digo, la Unión del Centro Democrático de Alzogaray, cuando decían sabíamos que Alzogaray no era de centro, ¿no? Y todos los Claro. y todos los que estaban detrás de él tampoco, eran bien de derecha. Después te encontrás con algunos personajes de pronto brutalmente honestos como Federico Clerici, que de ser tan bueno se murió, creo, pero raras excepciones dentro de la UCD, ¿no? Uno se encontraba con tipos de derecha que reivindicaban también más moderadamente quizás el negacionismo porque había comenzado la etapa democrática. ¿Cómo ves eso que cuando Cristina propuso una ley de negacionismo? Porque yo digo, tenemos una ley de defensa de la democracia que no se aplica y a la vista está por las barbaridades que dice Milei, otro tanto su compañera Victoria Villarruel, que sabemos que es familiar de un milico genocida, que hace negacionismo de la dictadura genocida, que hace negacionismo de la cantidad de desaparecidos. Digo, hay una ley de defensa de la democracia que no se aplica, entonces Cristina tuvo que hablar el otro día en el homenaje a las víctimas del avión de la muerte, tuvo que hablar de la posibilidad de trabajar o debatir una ley de negacionismo. ¿Cómo lo ves eso, Carlos? Mirá, desde lo teórico, por supuesto, estoy 100% de acuerdo. Yo creo que incluso hoy el negacionismo es delito igual en Argentina, si aplicás adecuadamente las leyes, la legislación, claro, como hablábamos antes. Claro. Pero hay otro aspecto que habría que conversar en algún momento. Estamos de acuerdo con una ley que sancione el negacionismo. Sí. La pregunta sería, ¿quién la aplica? Sí. Entonces vos me vas a decir los jueces. Claro. Y entonces yo te voy a preguntar si en los últimos años, desde Macri en adelante en realidad, hasta el día de hoy, hubo un decrecimiento tremendo, trágico, de los juicios por delito de lesa humanidad, si cantidades de genocidas volvieron a su casa en prisión domiciliaria, como originariamente planteó, uno de los que más entusiastamente lo planteó fue López Murphy. Sí. Y eso se está concretando todos los días, que Sí. significa impunidad para los genocidas. Entonces, ¿con qué jueces vas a aplicar las leyes de negacionismo? Claro. ¿Y con qué jueces que no están queriendo investigar porque encubren de manera criminal
el atentado a Cristina Fernández de Kirchner. Claro, bueno, a eso quería llegar, ¿no? Nada se hizo desde que ocurrió ese oscuro atentado, nada se hizo por cuidar la integridad de la vicepresidenta, digo. Uno observa permanentemente en Larreta o en Bullrich o en Milei discursos no solamente negacionistas, sino cargados de violencia, donde te dicen ellos, nosotros queremos llegar a un gran acuerdo, queremos formar parte de un nuevo gobierno, pero hay que desaparecer, eliminar, aislar, terminar con el kirchnerismo, ¿no es cierto? Entonces, eso abre la posibilidad de que en el día de mañana Cristina pueda recibir otro atentado, o ser víctima de otro atentado. Sí, pero vos fíjate que el mismo día del atentado, 1 de septiembre, comenzó la operación de encubrimiento con el extravío, entre comillas, de los datos del principal celular, que era el de Sabac Montiel. Exacto. Esa operación tenía como objetivo limitar al mínimo posible las personas involucradas, y así lo lograron porque quedaron 3, ¿correcto? Claro. No hay un solo financista, no hay un solo autor intelectual, lo cual es imposible porque hasta te podríamos hacer una lista, empezando por nada más que por el hilo más corto, la vecina del piso de arriba de Cristina, de donde filmaban la escena del crimen, ¿correcto? Exactamente. O la familia Caputo con su financiamiento a Revolución Federal. Claro. Exactamente. Si todo eso no se quiere investigar, no es por accidente, es porque es el operativo que comenzó el mismo día del atentado, con lo cual, si vos no investigás adecuadamente, lo estás encubriendo intencionalmente, que es lo que a gritos estaba tratando de decir la asistencia técnica de Cristina Fernández de Kirchner. Claro. Ahora, ¿no crees también que el atentado, después del atentado y todo lo que vivimos después, ¿no crees que no crees que la desprotegieron a Cristina? Lo digo, ¿sabes por qué? ¿Te acordás el alegato de Luciani, el día del alegato de Luciani? ¿Te acordás ese día, no? Cuando la acusación. Bueno, yo, presidente de la República, lo primero que hago, una vez conocido el alegato de Luciani, mando una partida de 100 policías federales a cuidar el domicilio de la vicepresidenta. Porque no hay que olvidar que más allá que la ciudad de Buenos Aires sea ciudad autónoma, es territorio federal. Entonces yo como presidente de la República tengo todo el derecho de mandar una partida de 100 policías a custodiar el domicilio de Cristina. Y eso no ocurrió. Se dejó avanzar a la policía de la ciudad, se dejó avanzar a que un grupo, no sé, de inadaptados o vinculados a la policía llegara ahí con un container con cascotes y entraron a cascotear el frente del domicilio de la vicepresidenta. Claro, ahora yo otra vez te sigo, vos sos el periodista, pero yo te pregunto. Sí. ¿Qué dijo Alberto Fernández de Rodríguez Larreta en televisión? Dijo tantas cosas mi amigo Horacio. Exactamente, mi amigo Horacio. En un momento jodido de la Argentina, digo, ¿no? Con la pandemia, ¿no? Pero sí, pero un fascista no puede ser tu amigo. No, claro, estoy de acuerdo con vos, estoy de acuerdo con vos, Carlos, estoy de acuerdo con vos. No, por eso, y en segundo lugar, vos estabas describiendo el alegato de Luciani. Sí. Los bandidos que estaban alegando con el presidente del tribunal tomando el mate del Liverpool. Exacto. ¿Se entiende? Sí. ¿Se entiende? El equipo de Macri en la Quinta de los Abrojos. Pero entonces la respuesta está a la vista, es esto que es realmente bizarro. Sí. Necesitamos sentarnos a ver cómo se llegó a eso. Claro. Porque vos lo que preguntabas de los 100 policías tiene como antecedente lo que yo te estoy diciendo. Totalmente. Es decir, un escenario brutal donde un grupo de energúmenos están anunciando una sentencia que los diarios ya dijeron y después se va cumpliendo. Claro. ¿Por qué? Porque el objetivo del atentado, y yo acá no estoy opinando sobre si era el resultado muerte o no, sí. Estoy diciendo, el objetivo del atentado era terminar con una mujer que estaba todos los días convocando pueblo en la calle, sí. Cuando se iba a trabajar y cuando volvía, ¿recordás? Sí, claro. Bueno, ¿terminó o no terminó con el atentado esa escena? Sí, claro que sí.
Bueno, entonces lograron el objetivo, Claudio. Claro, lograron el objetivo, claro que lograron el objetivo. Y a partir de ahí, y a partir de ahí nada, digo nada. Y bueno, hoy no es candidata, Claudio. Claro, no es candidata, pero a partir de ahí nada tampoco, de parte de la justicia. Y el presidente mirando para otro lado. Y muchos del gobierno mirando para otro lado. Yo creo que hay un gran descuido hacia la figura de Cristina por parte del gobierno. Sí, bueno, pero porque primero porque no hay ningún interés, ni lo hubo, de modificar en serio la corrupción judicial, lo cual es la madre de la mayoría de los problemas argentinos, incluida la deuda externa, ¿sabes? Claro, claro. ¿Vos pensás que Alberto firmó un pacto de impunidad con Macri? Lo digo porque, a ver, con el tema de la deuda, Alberto trató de no estudiar si era ilegal o no la deuda, ¿no? Y Alberto, ¿qué hizo con la deuda de Macri? Se sentó arriba de un bolso de explosivos, ¿no? De un bolso de dinamita. Y trató de arreglar con el FMI para pagar una deuda ilegal, por un lado. Y por el otro lado, vos lo ves a Macri saliendo y entrando del país como si nada. Y el tipo tiene, por lo menos hasta que fue presidente, tenía 214 causas penales y 3 procesamientos. Lo que pasa, Claudio, es que en determinado ámbito no necesita firmar un pacto. Claro. Vos decís que es implícito. Está implícito y mirá vos, ¿no? Yo no creo haber citado muchas veces la Biblia, pero la Biblia dice, por los frutos los conocerás. Claro, claro. Entonces, si seguimos teniendo los mismos repodridos jueces y fiscales corruptos, no estoy hablando de los buenos que ya lo hemos hablado, los buenos jueces y fiscales y juezas y fiscalas en buena hora, el problema es que no estamos hablando de ellos, estamos hablando de los corruptos, ¿de acuerdo? Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Bueno, si lo único que no está de esa corrupción es el que falleció, que fue Bonadío, y los que jugaban al pádel, los que jugaban al tenis, los que jugaban al fútbol, como Mauricio Macri, están todos en ese lugar, con todo el poder, con un fiscal como Carlos Stornelli, uno de los criminales más terribles que tiene la justicia argentina. El mayor fiscal procesado, ¿eh? Pero es inconcebible. Ahora, si eso sigue pasando, entonces hay algo que estamos haciendo mal, no yo ni vos. Los responsables. Los responsables, totalmente de acuerdo, Carlos. Totalmente de acuerdo. Te digo más, que a Cristina no se la protegen porque no la quieren. Claro. Que no la protegen porque no la quiere, punto y aparte. Sí, totalmente de acuerdo. Yo coincido con vos en lo mismo. No se la quiere. Hablar de kirchnerismo, eliminar el kirchnerismo y ahora, como en otra época, eliminar el peronismo. Bueno, aunque yo digo que el kirchnerismo es la mejor versión del peronismo, ¿no? Es la expresión más verdadera del peronismo, sin lugar a dudas. Para mí es lo mismo. Es decir, cuando alguien te dice kirchnerista, yo le digo peronista. Chao. No, sin ninguna duda, igual te hago una aclaración, porque una cosa es que estemos hablando de estos aspectos tan negativos y otra es que yo tengo la absoluta convicción de que en las elecciones el fascismo pierde. Te firmo una garantía, te pido que anotes la fecha que lo hablemos después. Yo estoy convencido de eso también, estoy convencido. Okay. A propósito, ya que me tocaste el tema, ¿cómo te resultó sorpresiva esta lista de unidad o no? Porque bueno, mucho se hablaba de Guado con Mansur, muchos no estaban conformes de pronto con la figura de Mansur, se hablaba de Scioli con Rossi, se hablaba que, bueno, Grabois decidió bajar en el momento que era Guado, y de pronto, la semana pasada, el viernes, la lista de unidad con Massa Rossi. ¿Cómo te cayó? ¿Te sorprendió? ¿Te golpeó? ¿Estuviste debatiendo en algunos grupos? Calculo que vos también tendrás algunos grupos y habrás debatido. Yo te aclaro que estoy como en 10 grupos y me he cansado de ver tanto debate, me han cansado y estoy tratando de ser pragmático con este tema, ¿no? Porque yo creo que, a mí me parece que la figura de Massa va a cooptar una parte del voto de la derecha. Por eso creo que le va a ganar a la derecha. Sí, estamos hablando de un candidato de la derecha, igual, No, por eso, pero yo en lo personal te digo cuál fue la transición. A ver, ¿cuál fue tu transición? Mira, estoy hablando con Carlos Rosansky, por las dudas se lo digo a la audiencia que recién se suma, Mira, a mí lo que me pasa seguido es que al principio
tengo la reacción más auténtica, que es la sorpresa, claro, por ahí la desazón, ¿correcto? claro. Pero es una respuesta emotiva. Sí, Después, cuando lo entiendo, es decir, primero respondo con el corazón, después con la cabeza. sí. Cuando lo termino entendiendo, ya me duele menos. No porque esté de acuerdo, sino porque me duele menos el hecho de entender. Por eso la derecha no quiere que se eduque la gente, para no entender. Exacto, exacto. Bueno, imagínate vos que la ministra de Educación de la ciudad, de Horacio Rodríguez Larreta, se formó con un asesino de mano propia del nazismo, sí. de las SS, Erich Pripke. Exacto. Imagínate vos qué quieren enseñarle a los chicos. Entonces, te quiero aclarar algo más. La famosa Universidad FASTA la creó, la generó, la creó Erich Pripke. Muchos allá en Bariloche la llaman nefasta. Claudio, yo vivía ahí en ese momento. Bueno, entonces lo decís con conocimiento, porque yo he ido a Bariloche en esa época y me han contado cómo era la historia de FASTA, ¿no? No, yo 13 años viví ahí, 10 años fue de la Cámara del Crimen. Tenés razón, yo me había olvidado que habías estado en Bariloche, perdón, doctor, sí. perdón. Porque siempre, vos tomaste mucha también relevancia y mucha fuerza estando en La Plata, entonces yo me olvidé de esa parte tuya en Bariloche. Pero mira, te voy a contar algo que no sabes, no sé si sabes, hay un fotógrafo, un filósofo y fotógrafo, padre e hijo, de Bariloche, Buch, de apellido, B-U-C-H. Sí, ¿sabes qué significa libro? Libro en alemán significa Buch. Justamente en su momento publica un libro de fotos, que tiene una foto muy interesante que lamentablemente no la pude encontrar en mis archivos, pero está en el libro, que no lo tengo, donde está el patio al aire libre del colegio Primo Capraro, donde se formó Acuña. La ministra Acuña, claro. Acuña, y tiene 2 mástiles, uno con la bandera argentina y uno con la esvástica. Ah, no te puedo creer. Sí, créemelo, no te voy a mentir. No te puedo creer. Bueno, había sido ciudadano ilustre ese señor ahí en Bariloche, hasta que consiguieron trasladarlo a Europa por la tragedia, por los crímenes en las fosas ardiatinas, si no me equivoco, en 1944. Exacto. Era ciudadano ilustre en Bariloche. Lo que pasa que, bueno, es la inserción que tiene ese tipo de gente en la sociedad. Ahora, que volviendo a lo que estábamos hablando, que al día de hoy, la gente que piensa de esa manera, aunque lo disfrace del color que quiera, te repito, se han cambiado las camisas negras por no sé, las amarillas, pero en el fondo es lo mismo, porque es una visión de muerte, es una visión violenta. Es el odio al tejido vivo. Vos la escuchás a Patricia Bullrich. Entonces, esa es la garantía de que el fascismo va a perder. Yo no es por masa, por eso te digo, vuelvo a la pregunta que me hiciste. Al principio me desorientó, me sorprendió, no me gustó. Después lo entendí y con los días fui mejorando mi estado de ánimo. Porque me di cuenta, primero que por suerte hay opción dentro del mismo espacio. Que no es poco. No, claro que no. Bueno. Y en segundo lugar, realmente, y aunque a uno le cueste llegar a esa conclusión, el enemigo es el fascismo, Claudio. Totalmente. Y no hay que olvidarse de Bullrich, que ha sido una verdadera doble agente. Bullrich lo dice, los que conocen bien la historia han dicho siempre que es una doble agente, y fue la que entregó compañeros en la contrarrevolución, en la causa de la contrarrevolución, digo bien, en el año 79, que hace poco el juicio terminó ahí en el Juzgado Federal de San Martín. Contrarrevolución era la del año 79 cuando entró... Contraofensiva. La contraofensiva, ahí está. La causa de la contraofensiva es muy conocido que Patricia Bullrich entregó a muchos compañeros. ¿Se entiende? Vos sabés que... Sí, se entiende. Vos sabés que... Te cuento una cosa entre nosotros, porque nadie está escuchando. ¿Sabés que esa mujer me hizo juicio? Ah, ¿Bullrich te había hecho juicio? Sí, un juicio de daños y perjuicios. Ajá. Por haber dicho públicamente que es una delincuente. Claro. ¿El problema cuál es?
Claro, el muerto se asusta del degollado, el muerto se asusta del degollado. Es que es una delincuente, este es el problema. Me había pasado lo mismo también con Garabano, me había hecho juicio, por la misma razón. ¿Viste? Y bueno, entonces... Sí, de Garabano me acuerdo, de Garabano me acuerdo que te había hecho juicio, sí, de Garabano me acuerdo, de Bullrich no me acordaba. Pero vos, ¿querés una anécdota de Garabano de ese juicio que es interesante? Dale. Pero tiene mucha riqueza. En estos juicios se hace una audiencia previa que se llama de mediación. Sí. Entonces, esto fue antes de la pandemia. Me citan a la audiencia de mediación, sí. Juicio por daños y perjuicios, exactamente igual en los mismos términos que la Bullrich después, por haber dicho que es un delincuente. Ajá. Delincuente extorsionador. Entonces, cuando se hace la audiencia, estamos en una mesa, en el despacho de la mediadora. Uh-huh. La mediadora le da la palabra y este tipo me dice, pero yo a vos no te extorsioné, yo no te extorsioné. Yo callado, ¿viste? No dije ni media palabra. Cuando termina de hablar, la mediadora me da la palabra a mí. Claro. Entonces yo la miro y le digo, doctora, ¿sabe qué pasa? Que este hombre es un delincuente. Te juro por mi vida. Me imagino que se habrá transformado Garabano, ¿no? No podés imaginar, pero son la mala gente, Claudio, son mala gente. Él es un extorsionador. Claro. Yo tengo la grabación, yo no lo invento todo esto, claro, uno lo saca claro. de la vida cotidiana. Claro, como ha sido Pepín Rodríguez Simón, ¿no? El armador de la mesa judicial macrista de persecución y cacería de brujas llevado a cabo durante el gobierno de Macri, ¿no? Digo, quien te habla fue también un perseguido espiado del macrismo, porque yo fui uno de los echados de Telam en el año 18, donde se desató una feroz cacería humana y echaron a 357 personas de la Agencia Nacional de Noticias por el simple hecho de pensar distinto, porque fuimos echados sin causa, además. Claro, el problema es la impunidad que queda sobre eso, Claudio. Claro. El daño que hacen se agiganta cuando queda impune. Exactamente. Y bueno, eso es, si yo tuviera que pensar una deuda de este gobierno, que por supuesto lo voté con todas las ganas, ¿no? Sí, todos lo votamos con convicción. Yo lo milité en Córdoba, Carlos, yo lo milité en Córdoba. Absolutamente, absoluta convicción. Sí. Ahora, si yo tuviera que elegir algo para reclamar, es la impunidad de toda esta gente de derecha. Claro, exactamente. Ha quedado impune y libre. Absolutamente. Y han hecho cualquier cosa, porque si no, no se podría dar lo que está pasando en Jujuy. Exactamente. No se podría dar lo que está pasando en Jujuy. Es aberrante. Es aberrante que en un gobierno popular ocurra esto. Y fíjate con el tema de los fallos de la Corte, ¿no? Digo, finalmente Tucumán, San Juan, Formosa le están dando una lección. El pueblo de cada provincia le está dando una elección a la Corte. Son derrotas supremas, ¿no? Porque fíjate, Gildo ganando con el 70% de los votos. Y otro gran derrotado del último fin de semana, el lenguaraz y mal contador de chistes de Luis Juez, ¿no? Un tipo realmente un verdadero mamarracho, ¿no? Hombre de Bullrich. Por eso me alegró tanto pero también impune, Claudio. Claro que es impune, totalmente. Y bueno, entonces yo lo que espero, sinceramente, primero ratifico de que estoy convencido de que el fascismo pierde en las elecciones de octubre. ¿De acuerdo? Sí. Ahora, y después de ese triunfo popular se va a mantener el nivel de impunidad que hay hoy, no tenemos futuro, Claudio. Estoy totalmente de acuerdo, Carlos. Algo hay que hacer, ¿no? Y digo, absolutamente. Y para eso la demostración son los 100 primeros días de gobierno, o si querés los 3 primeros meses de gobierno, a salir con todo y a cambiar con todo. Y sabés, por eso mismo, ahora hay que empezar a pedir públicamente sí. que los candidatos digan cuál es su programa en puntos específicos, y para mí el más importante, si yo tengo que elegir uno, sí. es qué hacemos con el Poder Judicial corrupto. Totalmente de acuerdo. Bueno, para eso hay que conseguir una buena mayoría también en diputados y en senadores, ¿verdad? Trabajar... No, hay que tener convicción, Claudio, porque el problema ¿cuál es? Cuando vos decís, ¿por qué no pasa tal cosa para que no haya impunidad? Te dicen, no tenemos los votos en la banca. Entonces es un círculo vicioso. Lo que vos decís entonces es un decreto de necesidad y urgencia.
es agarrar la Constitución, formar un equipo interdisciplinario que analice cuáles son las razones de tanta impunidad y que aplique la ley que tiene que aplicar. De cuánta cantarle a Magoya. Claro. Bueno, pues para eso decisión política, que es lo que le faltó a Alberto Fernández, ¿no? Exactamente. Digo, porque antes de la pandemia tuvo 90 días como para cambiar muchas cosas. Por ejemplo, poner en práctica la ley de medios. Mirá lo que nos está pasando a nivel de medios. Seguimos fagocitados por los medios hegemónicos. ¿Qué? No, es inaceptable, no, pero Claudio, por supuesto, ni que hablar. Por eso te digo, ese me parece que es otro de los temas importantes a desarrollar en el futuro, volver a revivir esa ley de medios con modificaciones, con lo que quieras, pero que esté en vigencia, porque pareciera que sigue vigente la de la dictadura, la vieja 22.285, ¿eh? Ojo, ¿eh? Sí, pero vos para eso tenés que crear el contexto para que la ley se aplique, y el contexto son el Poder Judicial. Exactamente, ahí estamos. Ahí está el meollo de la cuestión, terminar con el partido judicial, ¿no? Exacto. El meollo de la cuestión. Carlos, bueno, me encanta que vengas un día. Si venís un día, ya voy a hablar acá con Juan Martín, porque me he enterado que ha quedado un espacio libre más temprano. Así que te voy a convocar un día, cuando hagamos el programa de 21 a 22, te voy a convocar para que vengas y sigamos hablando de esto. Ahora, yo quiero convencerme de algo. ¿Por qué estás tan seguro del triunfo del campo nacional y popular en diciembre? A ver si coincidimos. Sí, bueno, la explicación es media larga, no. Pero la diste, un poco la diste. Yo creo que son las torpezas que comete el propio fascismo, ¿no? Esa guerra interna que hay entre Bullrich y Larreta, entre Milei, ¿no es cierto? Esas torpezas que están cometiendo, propio de tipos antidemocráticos, ¿no? ¿Sabés? Claro, es que aun cuando no se pelearan, porque se pelean porque están ciegos de poder y están desesperados porque van a perder. Claro. Pero aun cuando no se pelearan, su discurso es infantil, es un discurso, no sé, me cuido con los adjetivos, pero es un discurso brutal, es un discurso ridículo, y lo critican a Milei. El de ellos es tan ridículo como el de Milei, con la diferencia de que ellos son más peligrosos porque Larreta está gobernando la ciudad de Buenos Aires. Totalmente, ¿sabes? totalmente. Entonces, lo que yo creo es que ellos durante mucho tiempo pusieron en marcha un mecanismo de manipulación, que es la que lo llevó a Macri al gobierno en el 2015. Claro. Recordá que contrataron a Cambridge Analytica para manipular un 2-3%, que es lo que necesitaban, y fue lo que sacó de diferencia con Scioli, ¿correcto? Correcto. Y Muy bien, sí. No, y ahí también hubo un parate de parte, digo, del entonces oficialismo, ¿no? Digo, hubo cosas raras. Por ejemplo, el gobierno nacional o parte del kirchnerismo había confiado de pronto en Unión por Córdoba de la limpieza en las elecciones en Córdoba. Y terminamos perdiendo, te lo digo porque lo viví, Carlos, y terminamos perdiendo en segunda vuelta por 50 puntos. ¿Está? Es decir, que los fiscales de Unión por Córdoba jugaron para Juntos por el Cambio. O por Cambiemos en aquel momento. Pero eso tiene que ver con subestimar a la derecha. A la derecha no la tenés que subestimar, tenés que estudiarla, tenés que ver cómo funcionan los mecanismos de manipulación. Exacto. Si el propio Trump termina ganando porque hacen lo mismo exactamente con Cambridge Analytica y la acusan públicamente a Hillary Clinton de corrupta. Exacto. Está comprobado esto. Y gana Trump. Bueno, otro caso fue el de George Bush en 2001 frente a Al Gore, que había ganado las elecciones. ¿Acordate? Sí, y andá a Inglaterra y fíjate el Brexit, que era en perjuicio de los ingleses irse de la Unión Europea, y contratan a Cambridge Analytica, precisamente empresa inglesa. Claro, y los convencen de que voten al revés. Claro, exacto. Es demencial. Entonces, si nosotros no aprendemos de eso, y una vez más vamos a tener en octubre una nueva oportunidad. En este aspecto la desperdició Alberto, tenía todas las condiciones porque tenía un porcentaje maravilloso de votos que malversó con los años porque no hizo la reforma que tenía que hacer, limpiando el Poder Judicial. Lo toleró
y hoy tenemos lo que tenemos. Exacto. En octubre tenemos una nueva oportunidad extraordinaria. No es solo ganarle a la derecha, sí, es ganarle a la derecha y analizar para restablecer los mecanismos de control, Claudio. Totalmente, terminar con los vestigios de corrupción, ¿no? Impuestos. Exactamente. Totalmente de acuerdo. Carlos, querido, gracias por tu generosidad, ¿eh? En serio. No, al contrario, es un placer para mí. Para mí también, Carlos, y bueno, reivindicando tu figura, ¿eh? Como siempre, un maestro enorme, sos enorme. Te quiero un día venite para acá y seguimos charlando. Dale. Y seguimos ampliando algunos conceptos que hoy volcaste en la mesa, ¿eh? Con todo gusto. Te mando un fuerte abrazo. Abrazo grande, Claudio. Gracias, mi querido. Carlos Rosanz.